Un deporte duro, exigente y a la vez muy técnico, pero las satisfacciones que produce son también muy especiales. Estamos hablando del esquí de fondo o el esquí nórdico, una modalidad que cuenta cada vez con más practicantes que buscan sensaciones que van desde un simple paseo por el bosque a la alta competición. En el siguiente reportaje os explicamos qué nos ofrece y cuáles son las técnicas más utilizadas. No os lo perdáis. Para los profanos en la materia, existen muchas dudas acerca de los estilos que hay en el esquí de fondo. En este reportaje encontrarás las diferencias que existen entre el estilo clásico y el patinador, acercándote a un deporte lleno de sensaciones. El esquí nórdico es una práctica que podríamos calificar de antiquísima porque, según se conoce, tiene más de 4.000 años y es una práctica que surge en los países del norte y centro de Europa y Asia como una práctica utilitaria. En esas épocas, hace 4.000 años, pues las poblaciones estaban sometidas a una inhibición casi permanente y aparece como un medio de transporte. A partir de allí, aparte de su práctica utilitaria, se conocen ya concursos de esquí desde muy antiguo y como práctica deportiva tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando se funda la Federación Noruega de Esquí y empiezan a realizarse las primeras competiciones. En el año 1928 es incluido dentro del programa olímpico de invierno y desde entonces lleva celebrándose las competiciones. El esquí de fondo representa en muchos países algo más que un deporte. Es la mejor manera que se tiene durante todo el invierno de desplazarse y aprovechar las horas de luz en una actividad al aire libre. En Aragón podemos practicar este deporte en los circuitos marcados y por pistas forestales. El esquí de fondo, como cualquier otra modalidad deportiva, tiene su propia filosofía y es una práctica invernal que permite al practicante una gran autonomía sobre la nieve, porque con los esquís de fondo pues, se pueden cubrir grandes zonas de llanas, de descenso, zonas de bosque, zonas más escarpadas. Es un deporte que se puede practicar desde una temprana edad, ya que el nivel técnico se gana de forma progresiva a la par que la condición física. El estilo clásico es el ideal para iniciarse, mientras que el patinador debe tener un periodo mayor de aprendizaje. En función de la técnica que vamos a realizar, existe un tipo de material u otro. Para la técnica clásica utilizamos unos esquís largos y que en la parte central de la suela, que se denomina el puente, utilizan un mecanismo de agarre para poder progresar en las zonas de ascenso. Ese mecanismo son unas escamas para iniciación o una cera de agarre para los esquiadores más expertos o de competición. Las botas son bastante blandas, tienen la suela bastante blanda para poder realizar todo el gesto de la articulación del tobillo, y los bastones son de una medida que se acerca a la altura del hombro del esquiador. Gracias a estas escamas tenemos el suficiente agarre para superar las pendientes del circuito, que deberá tener marcadas dos huellas paralelas donde poder encarrilar los esquís. Para realizar la técnica de patinador utilizamos un material diferente que la técnica clásica. Los esquís son un poco más cortos y al no necesitar este mecanismo de agarre en el puente del esquí, este puente es menos definido. La superficie de propulsión utilizada con los esquís de skating va a ser el canto del esquí. Las fijaciones son un poco más rígidas, las botas también son más altas y tienen una tobilla rígida para poder dirigir mejor los esquís en los movimientos del patinador, y la altura de los bastones es un poquito mayor que las de clásico, llegando a la zona de la boca a la nariz del esquiador. Este estilo necesita de una mejor preparación física y técnica del esquiador, que debe conocer qué tipo de parafina va a favorecer más su deslizamiento por la pista. El recorrido no necesita tener marcadas las huellas del esquí clásico, pero sí una adecuada compactación de la nieve. Al existir dos técnicas dentro del esquí de fondo, existen dos tipos de competición bien diferenciadas. Las
competiciones en técnica clásica, en las que solo se permite utilizar la técnica clásica, y las competiciones en técnica libre, en las que está permitido utilizar cualquier técnica. Lo que pasa es que la técnica de patinador es mucho más rápida, entonces en las carreras de técnica libre todo el mundo va usando la técnica de patinador. En cuanto a distancias, van desde los 5 kilómetros de las carreras más cortas hasta los 50 dentro del calendario de competición FIS, incluso más en las marchas populares, pudiendo llegar hasta los 90 kilómetros. El esquí de fondo es una modalidad deportiva que está ganando cada vez más adeptos. Solamente en Aragón existen más de 1.700 federados y 90 licencias federativas. El esquí de fondo en nuestro país ha experimentado una evolución muy importante en los últimos 10 o 15 años. La masa de esquiadores a nivel popular ha crecido considerablemente y también han proliferado mucho los circuitos de esquí de fondo, sobre todo en el Pirineo. En cuanto a nivel de competición, todavía somos un país en el que no hay muchos esquiadores que se dediquen al esquí nórdico de competición, pero bueno, el equipo nacional lleva unos años consiguiendo muy buenos resultados y este año se ha incorporado un esquiador de origen alemán, Johann Müller, que está ganando copas del mundo. Entonces esperamos que estos buenos resultados sean un poco un tirón para que podamos contar con una masa de competidores más amplia. La sensación que se experimenta al deslizarse con unos esquís de fondo es la de poder recorrer largas distancias manteniendo un continuo contacto con la nieve, sintiéndonos transportados y a la vez íntimamente ligados a la tierra.